cosas que no oí. Fue con el tiempo que... Queridos amigos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos encontramos una vez más en el podcast con Marcelo Zapata. Esta ocasión vamos a hablar nosotros con una persona que obviamente ha mostrado liderazgo en el medio local, en el medio provincial y también, ¿por qué no?, en el medio nacional. Siempre hablamos nosotros de revolución, de igualdad de género, y consideramos que lo importante en la verdadera igualdad en las mujeres es ocupar cargos públicos altos y estar en ese mundo competitivo. Es así que hoy damos la bienvenida a la abogada Tania Vázquez, con quien vamos a conversar temas importantes. Es una conversación sin corbata, sin discurso, solamente una conversación entre amigos, así que bienvenida, Tañita. Muchas gracias, mi Marcelito. Para mí siempre va a ser un honor poder compartir contigo esta noche, poder conversar. La verdad me emociona muchísimo el estar con amigos de la tierra y sobre todo esa amistad, esa sinceridad que tenemos que transmitir a las personas que nos están viendo en tan importante medio de comunicación, porque ya es un medio de comunicación. Muchas gracias, Tañita, muchas gracias. Para ir entrando en confianza, Tañita, cuéntanos, hasta el día de hoy, ¿cómo sientes tú que te ha tratado la vida? ¿Cómo te sientes tú tal vez en el tema personal, en el tema anímico? Con fecha, con corte. Con corte al 2 de febrero. Exacto, del 2026. con corte al 2 de febrero. Exactamente, 7:20. Bueno, pues yo agradecida infinitamente con la vida, con Dios. La verdad es de que el agradecimiento debe estar siempre de la mano con cada una de las cosas buenas y malas que nos van pasando como seres humanos. Entonces, infinitamente agradecida con Dios, con la vida, porque todo lo que me ha pasado desde mi niñez hasta ahora que ya he asentado cabeza, la verdad es de que ha sido bueno. Los golpes duros me han hecho más fuerte, las cosas que me han gustado en cambio me han hecho más sabia, y eso me ha permitido ahora estar aquí. Mira, ya una mujer profesional, porque cuando era niña decía, Dios mío, quiero ser alguien en la vida, ya soy alguien en la vida. Después, hacerme una familia, pues tengo mi familia, Dios gracias, con salud, que es lo más importante. Las oportunidades, tú sabes, vienen y van, pero la salud y la familia es lo que realmente nos debe preocupar todos los días. Que más prima siempre. Eso sí tengo, y soy así porque de las cosas malas pues me han hecho más fuerte. Perfecto, de las cosas bonitas, más feliz. Hasta el momento bendecida, entonces. Sí. Una pregunta que siempre surge, yo creo que es importante y a veces nos cuestionamos todos en la vida. Si tú hasta el día de hoy no fueras abogada y no hubieras tomado ese camino, ¿cuál sería tu plan B? ¿O qué tú analizabas? Decías, si es que no logro ser abogada, voy a hacer esto. ¿Cuál era tu plan B? Mi plan B, yo quería ser azafata. Yo quería estar en el aire. Oye, es que en esa juventud quiero ser ingeniera en hotelería y turismo, cuando había las ingenierías, ¿te acuerdas? Ya, claro. Después vinieron las licenciaturas en hotelería y turismo, y decía, voy a ser licenciada en hotelería y turismo. Y por ahí una luz se presentó en mi vida, y no, tú tienes que ser abogada. Entonces fui abogada, y bueno, pues gracias a eso también soy ahora una profesional. Tú sabes que los abogados somos meticulosos, nos encanta bastante la lectura, estamos pendientes de cada cambio que vamos dando, y si no leemos, pues no estamos en la vanguardia. Entonces ahora, eso hubiese sido mi plan B. El otro, mi segundo y mi tercer plan B, me gusta mucho el tema de la agricultura. Me hubiera gustado también ser ingeniera agrónoma. También interesante. Sí. Pero qué cambio radical, ¿no? De las plantas a los libros y al paseo. O sea, pero también tienes tú, qué sé yo, algo como que tu tiempo libre te dedicas a las plantas o algo. Sí. De hecho, bueno, tengo la oportunidad también de conocer bastante de la apicultura. Hemos apoyado en los proyectos apícolas en la provincia. Bueno, tengo mi apiario también aquí en el Cantón Salcedo. Hubo una temporada que era la que rescataba a las abejitas. Yeah. Ahí veían abejas y como en esa película de los fantasmas, contacten al número. Me contactaban el número y era como una operación. Cogíamos, nos poníamos todos los trajes, nos subíamos al carro y corre a coger las abejas antes de que los quemen.
Con mi hermano José. Ay, Sí. pero eso no se ha escuchado por aquí, ¿no? Creo que es No, algo... sí, hay Ah, sí. bastantes. ¿Te acuerdas tú? No sé si eres observador. En el redondel de la madre, justo en el poste, Claro, había claro. un... ¿Te acuerdas? Eso no se acuerda, es que vivimos a una cuadra. Ahí había, y quién estaba atrás de eso, justamente era yo, pero resulta Pero que no eres... podían, ¿no? Durante mucho tiempo. No podíamos y no podíamos. Y ya sacar. nosotros teníamos que pasar ya por el otro lado porque sí atacaban las Sí, abejitas. Sí. Entonces también en mi niñez apoyaba mucho a mis abuelos porque ellos, tú sabes, son conocedores bastante de la agricultura. Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, bueno, en su vida siempre ha sido el comercio y la agricultura. Y también me ha fascinado ese mundo bastante, conozco y bueno, pues por un lado la oportunidad de haberme puesto en el camino estas enseñanzas que me han dejado mis abuelos y me dejan mi familia, y por el otro lado pues la oportunidad que me da mi madre de estudiar y de prepararme como abogada, y aquí estamos. Es lo interesante. Sí. Tañita, tú alguna vez, sabemos que tú has estado en el mundo político, con cargos también directivos a nivel provincial. ¿Tú alguna vez en tu niñez, en tu adolescencia, en tu juventud, planificabas ya o decías tú, ejemplo, yo quiero proyectarme algún momento, hacer política, estar en cargos de nivel administrativos altos? ¿Cómo se dio eso en ti? ¿Cómo nació eso? Te cuento que, a ver, yo por eso digo, nunca lo que tú quieres es lo que se da, siempre es lo que Dios te pone en el camino y ya depende de ti cómo lo vayas aprovechando en la vida. Yo salgo a la luz pública cuando fui reina del Salcedo, a mis 17 años. Y bueno, yo muy agradecida con la vida, con la gente de Salcedo, que cuando gano este reinado muy importante y que ha dejado huellas muy importantes en mi vida, conozco a muchas familias del Cantón Salcedo que han abierto las puertas, me han permitido conocer sus costumbres, pero sobre todo irme visualizando con un valor muy importante que es el agradecimiento y la lealtad. Entonces, era una reina totalmente disruptiva porque no sé si te acuerdas, en esa época todavía había ese tabú de que teníamos que estar siempre súper arregladitas, que intocables las reinas, sin salir muy noche. Sin salir muy noche. Y yo me quedaba hasta la 1 de la mañana jugando en las canchas del Coliseo. Me pasaba por la puerta del municipio con el balón de básquet, con la bermuda y con un moño, rompiendo esquemas. Y bueno, pues si a mí me decían escoge un tacón y unas zapatillas de básquet, para mí eran lo más importante las zapatillas de básquet. El deporte. Entonces vieron en mí esa forma de ser innata, sincera, porque no tenía esos tabúes de tal vez de querer aparentar algo que no soy. Simplemente vivía mi juventud a mi manera y es auténtica, y eso creo que mucha gente de Salcedo lo vio muy bien, porque para mí no era pecado ni tampoco recelo decir que mi mami está fuera del país, que mis abuelitos son agricultores y que mis abuelitos me han criado con las costumbres antiguas, en donde el respeto y bueno, donde no tenía que vivir de apariencias. Posterior a ello, pues me dicen, mire Tañita, nosotros le apoyamos cuando fue reina, a ver si nos pueden apoyar siendo candidata. Yo, bueno, yo te pague, si es verdad, si me apoyaron cuando era reina, claro. O sea, por supuesto, pero, o sea, claro, yo me pongo de candidata y todo, pero con la hora de la hora me quedé prácticamente sola porque yo no sabía, ¿y ahora qué hago? Pero tú sí sentías esa vocación como decir, yo tengo que hacer algo, trabajar por el pueblo. Claro, verás. Ya entonces, tenías desde antes. Es que ya tenía eso, porque a mí me dolía mucho, por ejemplo, el tema de los adultos mayores, porque recordarás tú que mis abuelitos fueron los que me criaron. Entonces yo veía esa despreocupación que había, yo creo, de las autoridades frente a al sector vulnerable, los adultos mayores. En esa época yo les decía mis niños de cabello blanco. Ya no les digo, ahora les digo a mis adultitos mayores. Entonces tenía ese dolor, y yo les veía a cada niño que pasaba por el sector rural que conocía. Me sentía muy identificada, Marcelo, me sentía muy identificada, porque en alguna etapa de mi vida igual tuve que conocer la pobreza extrema, porque así lo he dicho públicamente, y me veía identificada también con esos
jóvenes que, bueno, con esos niños que tenían mi misma edad o jóvenes que no tenían papá y mamá y que tenían que estar dependiendo de los tíos, de las tías, de los primos, de los abuelos. Y esa situación también es difícil, no es nada fue fácil. Saliendo ese sentimiento, entonces fue saliendo vocación. ese sentimiento y decía, ¿y cómo puedes transformar eso? Y obviamente es con política pública. Recuerda que en mi época, en el 2003, 2004, 2005, todavía teníamos calles aquí en el Cantón Salcedo que eran de tierra, Claro. no había alumbrado público, no había servicios básicos. Recuerda tú que yo vengo de un barrio Rumipamba, en esa época la calle Napo, que ahora es muy conocida, que baja desde la Tebaida hasta la parte norte, era de tierra y no teníamos servicios básicos. Entonces era como que un sector bastante rural, pero tan cerca de la ciudad. O sea, en ti era como un sentimiento de indignación y nació esa revolución en ti. Dijiste, tengo que hacer política pública. No, tengo que hacer una política pública. Y más complejo era porque cuando ya yo estoy de candidata, yo hacía una campaña en el carro, no sé si tú recuerdas, en un carro de mi abuelito, un carrito negro, bueno, el Cantón Salcedo se ve porque en ese carro cargaban la hoja de maíz. Y es verdad, en algún tiempo nosotros ya nos reconocíamos todo, Vélez, del Marcelo Vélez, Natañito, o sea, solamente ubicábamos el vehículo, era interesante ese tema, ¿no? Para recordar. Sí. Entonces, en ese carro, préstenme el carro, y ¿para qué? Vamos a hacer campaña, pero ¿qué van a hacer esta hora, hijitos? 8 de la noche. Y me acuerdo pues con un montón de muchachos hacer campaña, y sabrán pues hacer campaña ustedes. ¿De dónde nace eso? ¿Y qué es para ustedes hacer campaña? Yo me acuerdo en esa época, es que vamos a ir a pegar afiches. Los afiches. Entonces vamos a ir a pegar los afiches en los postes. Ojo, ¿no? Que ahora ya tenemos que ir poniendo con alambre, todo. Antes íbamos con un grudo. Y para después de estar sacando. O sea, con el cuchillo allá, porque no había espátula y tocaba con el cuchillo ocupar. Sí, y bueno, y también con una escalerita. Y nos encantaba porque como ya estuvimos acostumbrados a quedarnos hasta la madrugada jugando básquet sin que nadie nos controle. Exacto. Y como era tan seguro antes, no sé, tú recordarás, hasta ahí caminabas nomás y no pasaba nada. Nos quedábamos hasta la noche atrás del coliseo. Atrás del coliseo no pasaba nada y era lindo, pues, o sea, por mí me pasaba toda la noche, pero teníamos que seguir el día siguiente. Entonces, pero también encontré esa limitación en candidatos nuevos, porque yo joven, 20 años, ¿no? Entonces, llegamos siempre me voy a acordar a la parroquia Mochiquindí Santana. El padre en esa época era la persona que hacía las reuniones y todo dependía del padrecito. Para poder llegar. Entonces el padre era que llegaba y, a ver, vamos a darle paso, me inventa, Marcelo Zapata, vamos a darle paso a Marcelo. Como era el conocido, como era el político ya con experiencia y tanta cosa. Entonces, por casualidad ese día, yo no sabía que había esa reunión y llego. Pero ya estuvieron a la fila todos los candidatos. Y yo era sentada en la vereda, así, ya que ha venido la reinita de Salcedo, hagamos de entrar, pero yo era sentada literal en la vereda, sentada en la vereda esperando. ¿Estabas esperando para que te inviten o tú ya sabías que no, yo estaba esperando para ver qué iban a decir los candidatos. Para seguirles para el ritmo. Seguir el ritmo. Y cuando me ven, no sé, quién le comentó al padrecito y le ha dicho, bueno, la reina de Salcedo está afuera, también está de candidata, sí sería bueno que le den a la guagua, a la guagua le den la oportunidad de hablar. Y en efecto salen y me dicen, después, dice, todos ellos le toca a usted al final. Entonces yo contenta, porque dije, ¿y ahora qué digo? Primero escuchemos a ver qué dicen todos. Exacto. Y de cada uno voy sacando lo mejor, lo mejor, y eso voy y pongo. A la hora de la hora me tocó a mí y no dije nada de lo que dijeron los candidatos. Fue el sentimiento, fue lo que somos, fue lo que vivo todos los días, el verle a los niños, a los adultos mayores, a las mujeres, el empoderarnos, el decir por qué no levantamos nuestra voz, por qué no empezamos a hacer un cambio desde ahora, por qué tienen que ser los que vienen ya con el antecedente, ser políticos, y por qué no podemos ser nuevos rostros, nuevas caras, donde la familia que tengamos, así no hayan sido políticos, ya sean agricultores o nunca tuvieron la oportunidad de sacar un título, pero tuvieron la oportunidad de educar a sus hijos con esfuerzo y sacrificio y ahora
quieren levantar su voz. ¿Por qué no podemos darle oportunidad? Y yo era una de ellas, imagínate, antecedentes políticos en el iniciaste? a los 17, 18, 19. Ya. Antecedentes políticos de mi familia, ninguna persona de mi familia es política, ninguna. De parte de mi mamá, porque bueno, de parte de mi papá sí. Mi papá, mi mamá políticos, ninguno es político. Oye, y ahí te corto, es interesante porque justo el otro día debatíamos con algunos amigos en el tema, está escrito en el libro de Nicolás Maquiavelo, El Príncipe. Él dice, ¿no?, que se hereda que en muchos reinados, claro, porque ese libro fue escrito por los años 1500, se hereda el tema de la política, incluso eso viene del linaje. Entonces es difícil para alguien de cuna humilde poder romper ese esquema. Pero imagínate aquí en el Ecuador, gente de cuna humilde hizo revoluciones muy importantes. Exacto, que vienen, ponte, del sector campesino, del sector indígena, que han luchado, que han venido de lucha tras lucha y ahora son representantes innatos de una revolución, exacto, de una lucha constante. Y no necesariamente, porque si tú ves, también vas a la historia, los que han sido de cuna también han ido desapareciendo, claro, y han ido perdiendo, exacto, espacio. Y no debe ser... Pero son muy pocos, ¿no? Muy si hablamos desde a nivel nacional o a nivel mundial, claro, existen estadísticas, pero no son, o sea, son honrosas excepciones. Yeah. Yo creo que eso sí debería ir cambiando, ¿no? Sí. Y creo que a veces nos gusta repetir la historia, la verdad. Cuando repetimos la historia, o recordar la historia, pero sí, o sea, para mí el dar la oportunidad, imagínate ahora, tenemos jóvenes profesionales con cuarto nivel, y no con un solo masterado, con muchos masterados, que ahora ya tienen una visión mucho más amplia porque ya no se han quedado en el Ecuador, sino que se han ido a estudiar en España, exacto, en Alemania, en Rusia, en otros países, y vienen viendo esa política pública implantada en Europa, que ya es la vieja Europa, y venir a implantar todavía en un país tercermundista como el nuestro, que ahora está con unos índices de violencia bastante elevados, altísimos, un índice de pobreza y de oportunidades, falta de oportunidades. Entonces, venir acá y encontrarte de que tienes que combatir primero eso, lo que la sociedad piensa de cómo hacer política. Entonces, la política está para todos. Pero yo sí considero que la política está, el concepto de política está bien quemado, porque siempre que tú preguntas, oye, ¿y qué piensas de la política? Y dices, no, yo no quiero hablar de eso, yo no vivo de la política. Y es una mentira, porque falso, todos tenemos que pelear que los derechos, los deberes para que se respete. Pero bueno, es otro tema muy profundo, así que... Tañita, las últimas elecciones en las que tú participaste fue en el tema de la prefectura. Ahí, no, la asamblea. La asamblea, pero bueno, quería ir con una anécdota. La prefectura. Fue cuando estuviste en el tema, en La Maná, recuerdo que habías participado tú dando un discurso, pero fue un tema donde había full gente, yeah, estabas tú en la tarima, no recuerdo, creo que fue con el Polo Carrera. ¿Eso fue de la prefectura? De la prefectura. Ahí es cuando yo dije, le digo a mi esposa, le digo, mira, digo, la Tañita, porque era chévere, se veía la gente full, un escenario maravilloso. Sí, yo digo, mira, la Tañita, digo, unos 15,000 personas. Ella es mi amiga, digo, con ella salíamos a jugar básquet. Mi esposa dice, mentiroso, dice, sí, le voy a escribir, le digo, le voy a invitar para un podcast, le digo, y no me contestaste, Tañita. Me dejaste en visto. Ay, qué pena, yo dije, mi amiga me va a contestar. Perfecto, amiga, las últimas elecciones, que obviamente ya fueron a nivel nacional, ya fueron grandes. ¿Cómo las viviste tú? ¿Cómo se viven esas elecciones? Yo sé que, claro, no se alcanzó el objetivo, pero ¿cómo fue esa vivencia de ya estar en unas elecciones que sabemos que fueron fuertes? Bueno, hablemos de la prefectura primero. La candidatura a la prefectura para mí fue una experiencia bonita primero, muy bonita. Inicialmente con temor, como siempre, pero no puedo mentirte. Tienes miedo porque te pones en un escenario en donde dices, voy a ir de candidata a la prefectura, y todo el mundo dice, ¿cómo te voy a ir de candidata a la prefectura? Si ahí tienes una candidata fuerte como Lourdes Tibán, está César Umajinga, están un montón de candidatos que ya tenían su trayectoria política, eran ya prefectos, imagínate.
en este caso de César Mejía, que fue prefecto, Lourdes, que ya fue diputada, fue asambleísta, fue candidata a la vicepresidencia, candidata a la alcaldía, ahora prefecta. Ya manejaban bien ya manejaba el tema político, muy bien claro. el tema político. Entonces, yo inicialmente sí tenía mucho miedo, te soy honesta. Hablé con mi mamá y mi mami me decía, mijita, mira, está difícil, no te puedo decir que no, pero ¿qué pierdes si no intentas? Si tú no intentas, mira, vas a ser la motivación para que nuevas personas puedan participar, porque si vas a tener temor, todos tenemos miedo, pero necesitas dar un primer paso. Es que mami, lo que pasa es que esto es, y un montón de, ya, entonces mami, escribe en un papel todos los pros y pon en otro todos los contras. Hacer la balanza. Y saca una balanza y se acabó. Y en efecto sí nació la candidatura a la prefectura. Me pidieron que vaya porque ya viene haciendo un trabajo de la labor social en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, en donde me hice más fuerte, te cuento, Marcelito, porque viví momentos súper complejos en la emergencia del subtrópico, en donde conocí más de cerca, ¿no? esa necesidad de tener solamente una vía, una casa, sino también la necesidad de tener hasta qué comer, ¿no? Exacto. Porque habían algunos sectores que estaban incomunicados por la emergencia y bueno, y tener que caminar, ya no la típica con un vehículo como hacen las autoridades, sino tener que caminar y recorrer, ir golpeando las puertas, viendo a las personas con discapacidad, los niños, y ver esas mujeres valientes que tenemos en la provincia de Cotopaxi, de empoderamiento, ¿no? De decir, bueno, no nos pueden limitar. Nosotros, si tenemos que trabajar a las 2, 3, 4 de la mañana, cargando kits, llevando el agua, pues lo vamos a hacer. Sí. Metamos leñeque. Entonces, ese espíritu, ¿no? De cruzarnos con la tirolesa. ¿Cómo es? Tirolesa. Producción tampoco está, no está pendiente, producción. Entonces, cruzarnos el puente, que ahora ya vi que lo inauguró la prefectura, cruzarnos el puente a riesgo de que se vaya a caer, arriesgándonos la vida, el caminar. Eso también me empoderó. Entonces, cuando me hacen esta propuesta a la prefectura, inicialmente tuve miedo, después dije, sí, es verdad, vamos. Hay que intentar. Vamos, ¿y cómo ganamos una prefectura? Es algo fuerte, es algo grande, haciendo cosas diferentes. Entonces, ahí nace este proyecto de las plantas, por eso digo, me gusta bastante el tema de la agronomía, de las plantas, del ambiente, y empiezo a dar plantas. A dar plantas, entonces y plantas en botellas recicladas. Entonces, no cualquier botella, sino que cortábamos las botellas y le íbamos haciendo un dibujo de conejo, de sapo, no sé, de gato, de lo que sea. Y íbamos, o sea, como una campaña yo digo, de candidatura a la presidencia del consejo estudiantil del colegio. También son difíciles. Sí. En el colegio jalar a la gente, imagínate, son adolescentes. Exacto, entonces hacer algo disruptivo, ¿no? Y después caminar, quemarte en el sol, no porque es campaña, sino porque realmente tú vas conociendo, ¿no? Que estás en la sierra y si hace frío, en el páramo igual te vas a quemar porque el frío quema. Claro. Pero si estás en el subtrópico igual te vas a quemar porque el sol quema. Oye, qué interesante ese tema, porque yo veo, justo estaba leyendo el otro día un libro de la economía del comportamiento y ahí decían un factor importante, que las mujeres son más resilientes. Y ahí veo tú que obviamente tú das el mensaje que, claro, dentro de lo que tú perdiste la campaña, te fue mal, no se dio el objetivo por muchos factores, pero a ti te queda ese aprendizaje, esa enseñanza de haber caminado junto a la gente, la necesidad del pueblo y claro, a veces lastimosamente aquí en Cotopaxi los índices de pobreza entiendo que son muy altos. Tú que estabas en el MIES, creo que... Sí, te cuento que sí. Tenemos algunas situaciones que debemos ir combatiendo aquí en la provincia, que debe servirnos para mejorar, mira. Y sí, lo que tú dices, dimos un golpe bastante fuerte, por poquito alcanzamos una votación bastante interesante en la provincia de Cotopaxi. Mira, ¿y cuál ha sido el secreto? Porque ¿cuál es el secreto? El secreto ha sido caminar, saludar duro, ser respetuoso, nunca, jamás sentirme más de nadie, pero tampoco menos, siempre con ese respeto, no ser mentiroso, siempre he dicho la verdad ante cualquier situación
que se haya presentado en mi vida. Ese ha sido el secreto y aceptar. Si me tengo que sentar a comer en la vereda, pues tú sabes, me siento. Si tengo que sentarme en una mesa con las mejores galas, me siento. Y nada, pues eso es lo que he aprendido en la vida. Qué Esa interesante. es la situación de la vida. Pero, ojo, ahí viene el pero. Esta candidatura queda una enseñanza bastante importante, ¿no? Porque dices, y ahora tal vez no fue el momento, no fue mi momento, tal vez Dios me tiene preparado algo mucho mejor, o tal vez las personas que ahora están asumiendo este reto tenían que demostrar, no sé, el trabajo que tal vez nos quedaron debiendo, y ahora es cuando deben demostrar esa capacidad y ese potencial que la provincia de Cotopaxi necesitaba. Y mira, el tiempo es sabio, el tiempo es bastante sabio. Yo estoy agradecida por eso con la vida y con Dios y con mi gente de la provincia de Cotopaxi. Sigue la Tania viva, sigue la Tania querendona, sigue la Tania respetuosa. Recorro mi provincia de Cotopaxi, donde me voy siempre es el cariño, el respeto, y de mí nunca van a escuchar que yo insulte o hable a nadie, jamás. Y siempre me dicen, mira Tañita, qué pena. Digo, no. Sí, es un tema que se tuvo que dar, claro. Así tiene que haberse dado, y algún momento llegará mi momento, ¿no? Exacto. Algún momento será mi momento, y ahí demostraré tal vez mis buenas ideas o mejores ideas de las que tenía en mi cabeza para esos tiempos. Porque aún sigues preparando. Porque aún me sigo preparando, aún sigo recorriendo, y bueno, y como digo, el tiempo es sabio, paso a la gobernación de Cotopaxi. En la gobernación de Cotopaxi también demostramos un liderazgo muy importante. Ya vamos a llegar a ese punto. Es interesante todo lo que vas a hablar. Tañita, hay un tema también muy importante que yo he visto, justo con muchas personas que han intentado el tema político, es cuando tú tienes todo el apoyo, toda esa multitud de gente que siempre está al lado tuyo, diciendo, vamos a estar contigo. ¿Fue difícil para ti? ¿Se dio tal vez en ti este caso de que cuando tú perdiste las elecciones, muchos que decían que iban a estar siempre contigo desaparecieron? La deslealtad. La deslealtad. La deslealtad en política. Ajá. Bueno, al igual, en la política y en el amor hay las hieles y las mieles. No le toquen el vals del amor a producción, estamos ahí complicados. En la política y en el amor hay las hieles y las mieles. Y dentro de eso, esto también es no de velocidad, sino de resistencia. Uh-huh. Así como los 400 kilómetros de resistencia que tenemos que meter en la disciplina del atletismo, así mismo es aquí en la política. Yeah. Entonces, nunca yo voy a tener ese resentimiento con la gente, porque yo siento sobre cualquier otra cosa en la vida, es de que las personas todos los días necesitamos tener oportunidades. ¿Para qué? Tener un trabajo no es deslealtad hacia una persona, es la oportunidad que tú tienes para llevar el pan de cada día a tu hogar, uh-huh. ¿No es cierto? El tal vez pensar diferente es parte de la democracia, y el respeto mío empieza cuando respeto el pensamiento ajeno. Entonces, exacto. Mientras respeten mi decisión, mi tendencia y mi creencia de lo que es política en esta tierra, y yo respete el criterio ajeno, vamos a estar súper felices. Y no es parte de la deslealtad, no. Qué interesante. Lo desleal de la política más bien es el que te hayan dado la oportunidad y tal vez por mantenerte en un espacio ensucies el buen nombre de una persona. Exacto, eso es diferente. Eso es totalmente diferente, eso no se debe hacer. Ese es uno de los temas que sí es bueno topar, porque eso no se debe hacer. Claro, porque a veces se acercan, oye, ve, fulano de tal decía algo de ti. Exacto. Y solamente por quedar bien con la otra persona. Así es. Claro, yo creo que debe ser difícil, ¿no? O sea, yo realmente, si me sucediera eso, tuviera ya la lista. No, mentira. La lista negra. Hoy se me cruza en el camino y la atropello. Algún rato. No, es que yo creo que sí hay personas que son muy vengativos. Y sí. Claro, imagínate que logras llegar tal vez a un cargo y depende de ti eso. Quien es vengativo va obviamente a optar por otra cosa. Pero verás, te cuento que nada es una casualidad en este mundo, todo tiene su ping-pong, yo digo su bim-bam, todo tiene un rebote. Si haces cosas buenas, te vienen cosas buenas, si haces cosas malas, te vienen cosas malas. No tienes que hacer absolutamente nada porque el tiempo te da la razón. Mira, eso te digo, lo que no debes de hacer es eso. Pero si por casualidades de la vida, otra vez,
Dios te da la oportunidad de estar en un nuevo espacio y te cruzaste con esa persona que te insultó, que te acabó, que te incriminó, que te injurió. ¿Tú crees que debes darle otra oportunidad? O sea, yo considero que es complicado el tema. O sea, si a mí ya me fallaron, al menos yo considero que en el tema público, Ya no más. claro, si es que yo estoy en un tema directivo, yo necesito personas que me hagan quedar bien y que respalden mi nombre. Exacto. Porque si algún momento me falló X persona, lo va a volver a hacer. Y Lo va va a quedar hacer bien. así. O sea, Exacto. yo sé que puede haber tal vez el tema de romantizar, que la familia que puede cambiar, pero no. Yo creo que a veces en el tema político hay que ser decisivo. Sí. Me fallaste una vez, no puedo seguir. Exacto. Entonces, justo es la respuesta. Mira, le diste tú la oportunidad, te demostró que no, Claro. que dentro de la oportunidad, chévere, pero dentro de ese valor tan importante como la lealtad, fallaste. Hay una línea roja que no puedes cruzar. Exacto. No puede cruzar ni esa persona ni tú puedes cruzar a la toma de decisiones. Entonces necesitamos propuestas firmes, por supuesto. Dentro de las propuestas firmes es la toma de decisiones y el liderazgo. Y no es que la persona sea mala, sino que ya hay un antecedente y tú evitas que se siga haciendo un círculo vicioso y que luego se vaya incriminando a la política, porque es una incriminación a la política a decir, no, es que solamente es política. No, no es solamente política, eso va mucho más allá. Exacto, es también tu imagen, es la Así decisión de todo lo que tú estás tomando. Chévere, Tañita, con todos estos antecedentes, ¿has llegado tú ya a tomar una decisión y decir, tal vez ya no me quiero involucrar en política, o si estoy pensando algo en política? O sea, ¿cuál es ahorita ya tu pensamiento con respecto a la política? Ya te metiste a la política. Mira, la primera vez que tuve la oportunidad de estar en la política fue cuando fui candidata a la concejalía de Salcedo. Tenía 20 años, 22, 24 años fue la última vez que yo topé política y lo volví a retomar a los 9 años. Bastante. Imagínate, tiempo. Bastante tiempo. Me alejé totalmente del ámbito político, del ámbito público, o sea, me dediqué a mi profesión 100%. Y regreso como que a los 9 años a la política. Yeah. Regreso en el año 2021, regreso a la política. 21, 22, 23, 24, llevo 4 años, ya 4 años nuevamente activa política. Y en estos 4 años siento que he recuperado todos los 9 años perdidos, ni para bien ni para mal, los 4 años perdidos. Y no, o sea, tú dices al inicio como que no, ya esto no es para mí, no puedo arar en el mar. En las últimas elecciones para la asamblea me enfrenté a los candidatos que llegaron por un arrastre presidenciable. Exacto. Yo no tenía un arrastre presidenciable y todo el mundo me decía, es que la Tañita es valiente. Sí, no es que es la valentía solamente, sino que es la lealtad. Parte de la lealtad es justamente lo que he querido que muchos cotopaxenses vean, ¿no? De que hay actores que son muy queridos, muy, muy queridos, pero la primera oportunidad que tienen, si ya ven que ese número, ese color está en declive, la primera oportunidad de cambiarse de color, de cambiarse de número, lo ven como una oportunidad para siempre mantenerse en el poder. Exacto, se da bastante. Exacto, se da mucho. Entonces me decían, tal vez es inocencia de la Tañita que se mantiene. No, es que es la lealtad también. Entonces culmino una etapa de mi vida, he demostrado a la sociedad que sí se puede ser leal, que no necesariamente es el arrastre presidencial. Sí, está bien, no llegamos a la Asamblea Nacional. Pero miren, cotopaxenses, lo que ahora tenemos como representantes de la Asamblea Nacional. Nos representan. Yo no me siento representada, porque necesitamos personas que vayan y levanten la voz sin la necesidad de un sometimiento de una bancada a una toma de decisiones contraria a la realidad de mi pueblo. Exacto. Nosotros necesitamos llevar esas necesidades de nuestro pueblo a una Asamblea Nacional que te permita realmente transformar la política pública. Exacto. Entonces, si tú no tienes esa representatividad, porque durante muchos años, imagínate, yo te estoy hablando desde que era muy guagua hasta ahora que ya estoy bastante adulta, yo no he visto un cambio profundo en el tema legislativo en nuestra provincia. He visto, sí, que ha habido más un tema mediático, un tema comunicacional, para levantar perfiles, pero políticas que ya se hayan aterrizado al territorio, muy poco. Se ha reformado tanto la ley que... Y ha habido tanto vacío legal,
y bastante reforma, y ya no hay una socialización, porque puede haber la ley, y dicen, no, el desconocimiento de la ley no estima persona alguna. Pero les pregunto, ¿hay socialización de las leyes? ¿Hay socialización de las ordenanzas, socialización de los reglamentos? No, pues que métase a Google y ahí descárguese. ChatGPT. O descárguese. Y eso no es. Claro. Mira, eso no es. Estamos perdiendo esa paciencia que teníamos antes como para poder investigar, para poder leer, para poder subrayar, para poner resaltador las partes claves o los vacíos legales que te van a permitir levantar la voz y decir, miren, sin que... En esto están fallando. En esto están fallando. Entonces, mira, esta votación a la asamblea en la vez anterior, para mí fue una ganancia, gané ante los ojos de muchos actores políticos, en el sentido de que sin arrastre presidenciable, en mi provincia de Cotopaxi podemos separar inclusive la votación de un candidato con una trayectoria y una votación eterna. Exacto, eso es interesante, Tania, Sí. disculpa que te corte ahí. Al momento que nosotros solíamos salir a hacer cualquier encuesta, cualquier programa, siempre hablaban de ti. Y ahí es cuando se enfocaba el tema de esa verdadera revolución, ¿no? De lo que tú estabas haciendo con tu pensamiento y obviamente enfrentándote a ligas mayores. Y yo creo que eso deberíamos nosotros tener como mensaje, ¿no? Ser perseverar y la lealtad. Lo que sí. tú estás demostrando actualmente. Sí, y te cuento, verás, ya pasando a todo este tiempo, llegó un punto en la que ya el movimiento al cual yo representé decía, es que vamos a necesitar que se lidere en esta provincia. Y yo di un paso al costado y decía, a ver, yo siempre estoy pidiendo que se den oportunidades de las nuevas generaciones. Sí. Es una lucha mía que siempre he estado ahí. Nuevas generaciones, a los jóvenes, a los profesionales que son invisibilizados. Y dar un paso al costado y decirles, mira, he demostrado y ya, pues, o sea, ahora que vengan nuevos líderes, porque se les ha preparado, se les ha guiado. Y si no aprovechan, yo sé que muchos dicen, chuta, es que estamos en una época tal vez de universidad, en una época de enamoramiento, pero ya cuando empiezas a madurar, tú te das cuenta de que ya tuviste tu familia, y tal vez les mandaste a tus hijos a una escuela, a un colegio público, y resulta que tal vez dentro del aula de tu niño tienes 40, 50 niños. Exacto. Y no tienen esa educación personalizada. Y ahora con tanta ley que no te permite como que forzar la educación como que a la antigüita, exacto, sino que ahora es así, y los docentes están como que sometidos inclusive. Y bueno, los derechos humanos y un sinnúmero de cosas que hiciste. Full normativa para escoger. Entonces, tú dices, oh, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿cuál es el camino? ¿Qué será en verdad qué será de levantar mi voz? Chuta, qué pena, pero cuando tuve 24, tuve 25, tuve 26, claro, estuve en el colegio, o estuve enamorado, o por último no tuve recursos. Y ahí ya cuando empiezas a ver su realidad, como que quieres levantar tu voz. Pero ahí también, Tañita, viene algo importante que yo trataba de analizar y digo, ¿por qué muchas personas ya no alzan su voz? Y llegamos a una conclusión, conversando que a veces tú ya tienes tu deuda primero, que creo que las deudas son los principales atrapasueños de la vida. Sí, porque cuando te endeudas das cuenta que tú ya debes ser 100% disciplinado y tienes que responder en ocasiones a lo que piensa tu jefe, porque si tu jefe de cierta forma está con algún partido político, tú ya tienes que limitar tu comentario. ¿Por qué? Porque puede repercutir en el trabajo tuyo. Entonces, para mí, o sea, no sé qué pienses tú, por eso yo digo, los jóvenes que ahora actualmente no tienen pues esa responsabilidad, no tienen familias a su cargo, no tienen deudas, históricamente ellos son los que tienen que hacer la voz. Tú me recuerdas en todas esas películas revolucionarias en donde se hablaba de revolución y tenías que hacerlo, no sé, en un cuarto donde nadie escuchen, y bajaban con capuchas y entrabas y hablaban de revolución. Y yo creo que se da en el tiempo, yo creo que todavía en el tiempo tiene que darse. Tiene que darse así. Y tú me haces referencia, dice, no, es que si a mi jefe le parece mal mi criterio, ¿no? Sí, ya estamos en un estado de derecho. Ya estamos en un estado de derecho. ¿Sí crees tú que sí se está ejerciendo el estado de derecho? Sabes que depende mucho de la autoridad. Depende mucho de la autoridad, porque, claro, ¿no? Ahora hay celo político, celo laboral, hay un montón de celos. Exacto. Vivimos encelados aquí, todo el mundo es celoso y la política más.
Entonces es como que hoy si pongo mi criterio tal vez vaya a tomarlo mal mi jefe y me vaya a desvincular o me vaya a votar o como tú la quieras llamar, pero me callo. Desde ahí empezamos con las limitaciones. Sí, desde ahí empezamos con las limitaciones porque nos volvemos mojigatos de la administración, mojigatos de la gestión, mojigatos del sistema inclusive. Entonces, parte de eso es con la manera más cordial y con el pensamiento súper claro y con el conocimiento de causa, de dejar los puntos bien cimentados en una mesa para que a la próxima todo el mundo sepa cuál es tu pensamiento y cuál es también el camino y la decisión. Y si tú estás ahí, no debe ser solamente por política, sino que debe ser por un tema netamente profesional y técnico. Ojo, con esto no te estoy diciendo que en la administración pública sea 100% técnico, obvio, hay técnico político, pero dentro de eso prima más lo técnico. Recuerda que en el ámbito técnico tenemos los organismos de control, que mira, en la Contraloría no te dice, no, pues que tu jefe piensa diferente, vaya, o la Procuraduría, no, aquí todos somos sujetos de observación de cada uno de los procesos administrativos que hacemos, y dentro de eso, pues, tener tu propio criterio vale muchísimo. Eso yo digo, es oro tu criterio. Porque exacto. tú vas a permitir que con tu criterio técnico no le hagas cometer errores a tu jefe. Por más tendencia, por más política, te vas al final del día, después de unos 4, 5, 6, 7, 8 años, le vas a permitir caminar con libertad. Exacto. A lo que me iba yo con ese tema y justo a lo que quería llevarte es el tema que en ocasiones se ve la persecución política, que hablan muchísimo, ¿no? Son temas que yo personalmente lo conozco y lo he visto tal vez en noticias, sí. Que si es que tú alzas tu voz de protesta, pues te cae por ahí una sanción o ya te cae Contraloría a verificar, pero en sí más o menos iba enfocado a ese tema. Estoy totalmente prohibido de producción de hablar temas políticos porque parece tenemos otro espacio que es súper interesante y qué chévere el mensaje que tú brindas, porque yo sí he conversado con muchas personas y a veces yo digo, ¿y por qué tú tal vez no alzas la voz de protesta? ¿Por qué no lo dices? Y siempre mencionan, ¿no? que tengo las deudas, dependo del trabajo y esos son los puntos. Pero muy buena la... Y es justo, Marcelo, y es lo que te decía en la parte de la lealtad al inicio, que mucha gente dice, chuta, Tañita, te pongo un ejemplo, chuta, Tañita, qué pena, pero sí, o sea, necesito trabajar. Y claro, nadie dice lo contrario. Porque si tú pones en una balanza la oportunidad de llevar capacitación, estudio a tus hijos, alimentación a tus hijos, pagar las deudas por tenerte una casita digna, por tener, no sé, un carrito digno. Claro, tienes que mira, con gusto. Claro, es más, haz cuenta que ni nos llevamos. Exacto. Haz cuenta que ni nos conocemos. Pero por Dios, lucha por tu familia. Exacto. Porque el núcleo de la sociedad es la familia. Pues si la familia está bien, si los niños están educados, están nutridos, están alimentados, si la esposa tiene un tema laboral, el esposo no tiene, compensan. Y si la familia está bien, la sociedad está bien. Exacto. Si la familia está mal, la sociedad está totalmente distorsionada. Entonces mira esa conjugación, ¿no? de llevarlo temas de lealtad con temas de necesidad. Y también involucrando temas políticos, claro, que influyen muchísimo, pero si el político es inteligente, es sano, te permite ver mucho más allá de una aspiración personal, créeme que eso es para toda la vida. Hasta el punto de decirte, mira, haz cuenta que si nos vemos en la calle y tú estás con tu jefe, ni me saludes para que no tengas problemas. A ese nivel. Somos amigos clandestinos. Somos amigos clandestinos. Chévere, Tañita, qué interesante ver eso y yo creo que la gente escucha más los consejos de alguien que ya ha vivido, que tiene esa experiencia política y ha pasado por muchos de estos temas. Tañita, tú como mujer, ahí sí vamos a ver que los consejos que vas a dar y ese enfoque que vas a dar a las mujeres, ¿tú consideras que es más difícil siendo mujer hacer política? Antes era más difícil. Hoy en día ya no. Hoy en día no. La política es como, ni solo la política, y ahora en todo lugar las mujeres nos hemos destacado en diferentes ámbitos, públicos, privados, políticos, sociales, deportivos incluso. O sea, estamos inmiscuidas en todo lo que la sociedad puede evidenciar. Entonces, antes sí había como que una limitación
Y no, pues ahora no, ahora está la decisión, la capacidad, esa entrega que tenga la mujer por cumplir muchos roles. Mira, en los 24 horas del día, tú cumples el rol de ser mujer, hermana, hija, mamá, esposa, trabajar, cocinar, lavar, planchar. Complicado. Y por último, ver la novela o las noticias. Ya está casi como mi vida, nomás. Entonces te das todo el tiempo, te das el tiempo necesario para alcanzar. Claro que terminas agotada, por supuesto que terminas agotada, pero preferible terminar agotada que no tener que hacer y empezar a pensar cosas que me distorsionan la vida. Chévere. Ahí viene otra pregunta que yo siempre hago a las personas que obviamente están en este mundo y considero yo que son exitosos, y es algo que también es difícil para responder para los que han venido. ¿Cómo tú puedes equilibrar ese tiempo entre el tema de lo político, el trabajo, el hogar? ¿Es fácil o cuál es tu recomendación para tal vez las mujeres que también están, o mujeres y hombres, ¿no? Hombres que y están mujeres. en este tema, y cómo equilibrar eso, familia y trabajo? Miren, el ser sinceros. Yo le agradezco a Dios por el compañero de vida que tengo, el padre de mis hijos, mi compañero de vida, el amor de mi vida que está ahí, que ha tenido. Yo creo que esa buena fe, ese amor para que todos los sueños que se me han presentado en la vida se vayan cumpliendo de pasito a pasito. Si no hubiera tenido ese apoyo, créeme que hubiera sido más difícil, porque claro, si tú llegas y no está la cena, por ejemplo, ahorita antes de venir acá, yo ya vine ya dejándoles a mis hijos comidos, ya en la casa todo bien, y ya córrete la entrevista. Mientras tanto, él guiándoles a mis hijos, porque ya mañana tienen exámenes, está estudiando con ellos. Entonces, mira, el poder compartir obligaciones es muy importante dentro del hogar, pero créeme que si no tuviera esa oportunidad y estuviera en el peor de los casos sola con mis hijos, porque recuerda que mi mamá también fue una madre soltera con 5 hijos y nos ha sacado adelante y hemos podido progresar, también lo hiciera. ¿Por qué? Porque depende mucho de nosotras las mujeres y de ustedes los hombres, de poner límites, reglas que deben ser cumplidas en la casa. Y desde ahí nace todo. El ser obedientes, el tener esa capacidad de ser disciplinados, porque la disciplina es importante. Exacto. Si tú no eres disciplinado, te gana la pereza, créeme que no vas a lograr nada. Entonces, producción, por favor, entienda muchísimo. La disciplina. La disciplina, esa recomendación debe ser importantísima. Qué chévere, Tañita, conocer en este momento a la política. Y bueno, antes de cortar todo este podcast, quisiéramos ver las creencias de Tañita. Así que vamos a irnos un poquito por ese lado. A ver. Tañita, ¿crees en Dios? Claro que sí, yo sí. Al momento, cuando has tenido tú algún problema, es como que enfocas todo eso en Dios, o te vas tal vez por la razón. ¿Cuál es el enfoque que tú tomas? Sabes que yo siento de que nada en esta vida es casual. Siempre hay una acción y una reacción. Entonces, la reacción que tenemos los seres humanos, que tengo yo en mi vida, son por mis propias acciones. Entonces, sí, yo de la mano, desde muy niña, en los momentos más difíciles, cuando salía al patio, yo lloraba y le pedía a Dios y pedía que se cruce una estrella y pedía un deseo. O que se aparecía como las mariquitas, le cogía, le pedía el deseo, que se lleve el deseo y que se me cumpla el deseo. Desbloqueaste unos recuerdos aquí. También, ok, Sí. para otra buscando un trébol de 4 hojas. O sea, cosas que han caminado en mi vida, yo creo que ha sido una bendición. Y yo creo en Dios. Qué interesante, Tañita Vázquez, crees en Dios y te vas por el tema de la fe. Qué interesante. Yo sí, por el tema de la fe. Tañita, como te comentaba fuera de cámara, nosotros tenemos un episodio que se llama El Urbex, aquí en Cotopaxi Vive. ¿Tú crees en temas paranormales? Sí. Tal vez algo que te haya sucedido o algo que te hayan contado. Es que me han contado muchas cosas. Yo soy súper miedosa, la verdad, súper miedosa, pero sí creo. O sea, yo creo en todas las cosas. Hay maldad, por supuesto que hay maldad. Pero también hay seres de luz, tema bondadoso. Y sí me ha pasado muchas cosas en mi vida. A veces se han presentado personas que tú no te imaginas y que me han dejado mensajes y
Y a la vuelta de la esquina, pues lo que me han dicho ha pasado, me ha pasado, sí. Sí, me ha pasado. Y sí, o sea, yo creo en cosas paranormales, pasan. ¿Te ha pasado algo así? No sé, como que conversábamos el otro día y nos decían que habían visto era una mujer flotando acá en la plaza ¿cómo se llama? La plaza de Gallinas. Y la persona justo con la que estábamos sentados aquí en el podcast, él juró y rejuró que, o sea, la mujer flotaba. Yeah. Él, y cuando bajó corriendo de la casa a verle, ya no le había visto, ya no estaba. ¿Serio? Tal vez te ha pasado algo a ti. Bueno, te cuento, es el famoso Poggio. El Poggio que ahora es bien popular, sí, con la señora prefecta. Te voy a contar, cuando yo era niña, y ya te acuerdas que yo vengo igual del campo, antes de que se acabe el año, diciembre, para empezar enero, la costumbre siempre era de que nosotros vayamos a lavar en el Poggio las cobijas, las sábanas, la ropa, los zapatos. ¿Pero todo? ¿Como cultura o como, o sea, tenían la costumbre? Tenían la costumbre, y de hecho el Poggio, que ahora es bastante conocido, antes ahí se iba a lavar la ropa desde las 4 de la mañana hasta que antes de que salga 8 de la mañana, desde las 4 hasta las 8 de la mañana se iba y se lavaba. ¿Con qué se lavaba? Se iban cortando las hojas de cabuya, de cabuya blanca. Las hojas de cabuya blanca era el jabón, porque con eso cogías y les golpeabas. Claro, porque era con la piedra, le cogías como odio para lavar. Entonces mi abuelita me había contado que ella le cogió amor a ese Poggio, porque alguna vez en su niñez, cuando mi bisabuelita igual les llevaba a lavar las cobijas en el Poggio, y ahí se lavaban el cabello, se lavaban la ropa, habían visto una gallina, no, unos patitos, una pata con bastantes patitos, patitos. Y que habían sido tan bonitos, tan luminosos, tan lindos, y que hasta mi abuelita correr y contarle a mi bisabuelita, que ya es difunta, mi abuelita Elcira, que hay estos patitos, ella que regresó ya se habían desaparecido. Ya no estaba. Entonces mi abuelita le había zarandeado a mi abuelita, le había dicho que tenía que sacarse la chalina, porque tú recordarás que antes se ponía la chalina con invisible, tenía que sacarse la chalina y así lo calientito de la espalda, coger y lanzar, y que automáticamente esa era la buena suerte. Otros decían que se convertían en oro. Que era la buena suerte. Entonces, que por la imprudencia de salir a avisar, esa suerte prácticamente se la fue llevando la tierra, o la madre tierra, la madre naturaleza. Entonces mi abuelita me decía, verás, si algún rato cuando nos vayamos a lavar se te presenta eso, ya sabes qué tienes que hacer. Y nunca se me presentó. Así que ojo para los que alguna vez lavan y tienen ya otras recomendaciones. Para los que van a bañarse en el Poggio. Exacto, que busquen los patitos para que tengan buena suerte. Qué chévere, Tañita. Realmente de todo corazón te agradezco por haber aceptado esta invitación para conversar. La finalidad de este podcast es motivar a la gente, porque yo creo que en muchas ocasiones, y me incluyo, nos desmotivamos y estamos un poco bajoneados, y claro, existe tanto texto de Bill Gates, de Steve Jobs, de personas a nivel internacional, pero también nosotros queremos enfocar a las personas de nivel local, a esas personas que nacieron desde abajo, y eso también sea un ejemplo de vida para nosotros. Y créeme, yo estoy seguro que detrás de cámaras has motivado a muchas mujeres, a muchos hombres, que obviamente te escucharon todo lo que tú dices, y creo que van a seguir tu ejemplo. Tañita, para cerrar, tienes el tema libre para que des tu consejo, tu recomendación y tu despedida, mi estimada Tañita. No, Marcelito, yo agradecerte infinitamente por esta invitación. Lo que les he comentado hoy son vivencias, y bueno, pues vivencias que a veces a uno le ha llegado, y las comparto con mucho cariño. Yo siempre digo, de un consejo, de un mensaje, de una charla, siempre rescaten lo positivo, lo bueno, y desechen lo que no les va a hacer bien o lo que no les va a servir para ser mejores personas. Entonces, Salcedo es una ciudad hermosa, una ciudad que ha crecido. En el último censo ya vamos cerquita de superarle al cantón Pujilí en población. Estuvimos en Tesor, entonces estamos creciendo, y eso significa que Salcedo es un polo de desarrollo.
Y obviamente necesitamos hacer transformaciones que nazcan no solamente de la autoridad, sino que nazcan de nuestra verdadera necesidad y cómo levantando la voz para ser escuchados. Miren, el quedarnos callados o el dar una crítica constructiva o destructiva, yo digo, detrás de vestidores o en una conversación solamente familiar, no va a ayudar en nada, porque a veces también estar en el poder no es nada bonito, ¿no? Porque no somos los dueños de la verdad y muchas veces a las autoridades, por hacernos tal vez sentir bien, nos mienten de que todo va de maravilla. Exacto. Cuando la triste realidad es otra. Cuando ahí viene la gente que está de abajo y que está sufriendo esa necesidad y necesita un cambio radical, ahí es cuando nosotros nos sacudimos y realmente necesitamos escuchar. Entonces, ya mismo vendrán nuevamente los ataques mediáticos, ya mismo vendrán las oportunidades de presentarse a ser parte de esa nueva generación y ese nuevo cambio. Participen, demuestren a las personas que sí podemos levantar la voz con altura y con conocimiento. Si la oportunidad de cambiar la política pública de nuestra provincia y de nuestro cantón es ser parte de ese proceso, pues seamos parte de ese proceso. Y si nos insultan, nos reviven nuestros antecedentes, nuestros antepasados, nuestros abuelitos, no importa. Miren, la mejor herencia que nos han dejado nuestros padres, nuestros abuelos es nuestro apellido. Pero de ahí, lo que hagamos nosotros como personas nos va a permitir caminar libres. Si nosotros caminamos con libertad, podremos tomar decisiones, no solamente aquí, en nuestra familia, en nuestro trabajo y en todo lo que se nos presente. Les invito a que seamos conscientes también y coherentes con lo que queremos. No se desesperen. Esto no es de velocidad, es de resistencia. No nos dejemos manipular tampoco. Recuerden que este pensamiento libre nace de nuestras propias creencias y estemos en constante preparación. Leamos muchísimo y esa lectura transformemos a nuestra realidad y van a ver que no hay para nada temas que se parezcan. Cada persona vive su propia historia. Así que Marcelito y queridos amigos del Cantón Salcedo, estoy a las órdenes desde mi espacio, siempre con esta humildad y con este respeto, levantando la voz igual con la misma humildad y el mismo respeto. Les mando un fuertísimo abrazo y que Dios nos bendiga en este año 2026 porque nos falta todavía recorrer 10 meses para que se acabe el 2026 y venga lo duro el 2027. Exacto. Suerte. Así es, queridos amigos, muchas gracias a todos los que se dieron cita en este podcast. Recuerden que nosotros solo buscamos ver el lado positivo de la vida y tal vez llegar con un mensaje a cada uno de ustedes. Recordemos, yo creo que también el libro de Don Quijote de la Mancha nos deja algo muy, muy lindo, un mensaje muy lindo. Bueno, en el libro dice el hombre, ¿no? Pero yo creo que el ser humano tiene que recuperar la conciencia, dejar de soñar solo cuando muere. Así que soñemos y nunca dejemos de soñar y como ya dijo Tañita, esforcémonos e intentemos. Así que muchas gracias, queridos amigos, muchas gracias, Tañita. Una sonrisa nada vale, ser amable, ¿cuánto cuesta? Saludar a alguien en la calle, perdonar algo que molesta.